Estás buscando un robot para tu jardín, pero cuando te pones a buscarlo encuentras infinitas marcas, infinitos modelos y no sabes cuál elegir. Pues hoy te voy a enseñar todos los tipos de robots que hay, las tecnologías que llevan y cuáles son sus ventajas y desventajas según el jardín que tengas. Yo soy Eric y yo soy el que me dedico a probar todos los robots, cada marca, cada modelo y todas las tecnologías posibles. Y hoy te voy a explicar mi opinión sobre cada una de las tecnologías y cuál es mejor según el tipo de jardín que tengas. Así que vamos allá. Lo primero de todo, vamos a reorganizar todo esto y los dejamos clasificados para que podáis ver los distintos tipos de robot que tenemos. Bueno, como veis ya lo tenemos todo reorganizado y los he separado por tecnologías. Aquí tenemos con cable perimetral, una evolución de los de cable que funciona sin cable perimetral y sin RTK, sin nada. Aquí en medio, que son los que más tenemos ahora mismo, son los de RTK, los que llevan antenas y un poco de inteligencia artificial. Aquí tenemos de LiDAR y por último de inteligencia artificial con cámaras. Primero de todo me gustaría aclarar una cosa, que es la palabra de inteligencia artificial, que esto se ha puesto muy de moda últimamente, pero se tiene que decir que desde los modelos de cable perimetral que ya existía, lo único que a distintos niveles, y a medida que ha ido pasando el tiempo pues se ha ido escalando, sobre todo en los últimos 2 años. Por lo tanto, que cuando un fabricante dice que lleva inteligencia artificial, sí, seguramente lleva, porque la gran mayoría de robots llevan. Lo único que se tiene que mirar es a qué nivel está. Vamos a empezar por los del principio, que son los del cable perimetral. Empezamos con los de cable perimetral. Aquí he traído 2 marcas distintas, pero podrían ser cualquiera del mercado que lleven cable perimetral. ¿En qué consiste? El cable perimetral consiste en tú instalar un cable bajo tierra normalmente, que da la vuelta a todo el perímetro, y esto delimita el robot. El robot trabaja dentro de este área que le hemos marcado con el cable, y una vez él va en dirección al cable y lo detecta, él gira y va dando vueltas. ¿Qué pasa con estos tipos de tecnología? Que van random, aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Van haciendo un recorrido aleatorio hasta que encuentran el cable o hasta que con el parachoques chocan. Esto hasta hace unos años era lo que había y es un súper buen sistema que funciona, pero tiene algunas pegas. Aquí nosotros, donde nos encontrábamos la gran mayoría, el 90% de los problemas era en el cable perimetral. Es decir, que el robot, si se corta el cable, él deja de trabajar y se queda parado en medio del jardín por seguridad. Que si tienes perros o los animales que hay en el jardín, debajo tierra y demás, te pueden cortar el cable. Si te lo cortan tal cual, bueno, nosotros podíamos ir con los aparatos y encontrar justamente dónde estaba. Luego, ¿qué puede pasar? Que se corten unos hilitos y para el robot no le es suficiente potencia para detectarlo, pero tú con el aparato detectas que el cable está correcto porque sí que se comunica, lo único que por un trozo muy pequeño. Pues luego allí te volvías loco y tenías que estarte pues al menos toda la mañana en un jardín normalito. Si son jardines muy grandes, aquello era, te tenías que estar al menos un día entero comprobando cada rincón del jardín. Luego, este tipo de robot sí que hay marcas que sacan opciones que son más inteligentes, que siguen líneas paralelas, pero aún así el problema está en el cable perimetral. Aparte de eso, ¿qué pasa con los robots que van aleatorio? Pues que necesitas una batería más grande, necesitas componentes más buenos, porque como para cortarlo todo tiene que trabajar muchas más horas, pues el desgaste es 10 veces mayor que esto. Con los que no van aleatorio nos lo ahorramos y esto influye en el precio y en el mantenimiento de la máquina. Por lo tanto, ¿qué ventajas tienen estos robots? Pues la ventaja es el precio, que al existir las otras tecnologías, estos han bajado bastante de precio y son más económicos. Ahora, ¿qué desventajas le veo yo? Se tiene que hacer la instalación del cable perimetral, suele dar problemas la instalación. También otra cosa que no he dicho es que si la instalación no estaba perfectamente
el robot va a dar problemas porque se va a guiar por el cable, es decir, si no respetamos los centímetros que piden en las paredes y demás, el robot va a dar problemas. Y por último, la que yo diría que es de las más prioritarias es que el desgaste es 10 veces mayor que un robot inteligente. Así que yo, a día de hoy, en 2026, yo no lo recomendaría, sino que buscaría otras opciones que hay en el mercado que por un precio similar o un poco más son mucho mejores. Ahora pasamos a la siguiente tecnología. Ahora aquí tenemos la segunda clasificación, que es un robot que diseñó Ambrosio en su momento, que funciona sin cable perimetral, sin RTK, sin antenas, sin nada. ¿Cómo funciona entonces? Aquí delante lleva unos sensores que detectan la clorofila de la hierba, y esto le permite que detecte dónde está la hierba y él vaya cortando solamente donde está la hierba. Además, le incorporaron sensores de ultrasonidos, que esto le permitía detectar obstáculos, y este ya no lleva sensor de golpe porque lo hace con los ultrasonidos. Este robot, que funciona sin antenas, sin RTK, sin nada, ya fue una gran evolución porque en jardines pequeños ya podíamos utilizar un robot sin cables y te ahorrabas una instalación y tenías muchas menos posibilidades de que el robot fallara, ya que no había instalación. Ahora, ¿qué problemas tiene este robot? Pues el problema es que este, al igual que los de cable, funciona random. Es decir, él iba hasta donde encontraba hierba, pero él nunca sabe si ha pasado por el mismo sitio o si no. Y era cuestión de horas de que cortara todo. Luego, si querías tener una base de carga, porque esta existía la versión de que tú lo cargabas manualmente y lo ponías a trabajar, o él se iba solo a casa. Pero si tú querías que se fuera solo a casa, tenías que hacer ya una pequeña instalación de cable, que él cuando la encontrara sabría dónde está la base de carga. Y aquí ya volvías a tener instalación. Sí que es verdad que una instalación mucho más pequeña y que no solía dar problemas porque era muy pequeña, pero tenías una instalación de cable. Entonces, repasemos qué ventajas tiene. Básicamente que funciona sin cables y sin RTK y sin antenas, sin nada, solamente con los sensores. Pero, ¿qué desventajas tiene entonces? Que va random, por lo tanto volvemos a estar como antes, que su mantenimiento va a ser mucho mayor que los que saben que han hecho en cada momento. Además, que si tenías trozos de césped que no tenías césped, no los cortaba y tenías que ir ajustándolo, y esto no terminaba de funcionar, tenían que ser jardines bastante perfectos. Aún así, sí que es verdad que le podías configurar que aunque no detecte del todo hierba, él pase, pero tenías que vigilar que todo el alrededor luego esté perfectamente bien. Y por último, que claro, si querías que el robot fuera autónomo, tenías que hacerle una pequeña instalación de cable. Entonces, recomiendo esta tecnología, pues la verdad que a día de hoy yo creo que ha pasado ya un poco de moda y existen tecnologías más buenas con el mismo precio o incluso menor. Así que a día de hoy sigue siendo una opción, pero no la recomendaría. Así que una vez visto vamos a pasar a la siguiente tecnología. Bueno, aquí ya entramos en la tecnología que está ahora de moda, que son los robots con RTK o con antenas. Aquí sí que ya existen infinidad de marcas y cada día salen más. Y os voy a contar un poco en qué consiste esta tecnología, cómo funciona y qué ventajas y desventajas le veo yo. De estos robots existen desde los más pequeños hasta robots que hagan hectáreas, pero todos funcionan más o menos con el mismo sistema. ¿Cómo funcionan? Aquí, como vemos, los robots llevan antenas. En la mayoría de robots las antenas están dentro y no se ven, pero en aprovechando, pues vemos aquí que tiene antenas. Primero de todo, cuando tienes el robot, te viene una antena que tienes que colocar en un sitio muy específico. Es decir, son unos palos que pueden ir atados a la pared o clavados en el suelo, que llevan como una pieza encima, que es la antena, y esto tiene que ir en un sitio súper despejado y como más arriba posible. Es decir, el mejor sitio sería encima de un tejado o en un sitio súper abierto. ¿Por qué? Porque van con GPS. ¿Por qué llevan una antena que tiene que estar en un sitio súper despejado si los robots ya llevan antenas? Pues seguro que os ha pasado que con el Google Maps vais por un sitio y veis que os marca
desplazados. Esto pasa porque vosotros estáis con el teléfono en un sitio que no hay muy buena cobertura y luego el satélite pues tiene una desviación y te marca más o menos dónde estás. Ahora bien, con el móvil, para seguir las indicaciones del coche o para ir a un sitio, si te varía 5 metros, 10 metros, no pasa más o menos nada. Ahora bien, con un robot, si te varía a ni que sea 1 metro, estás o dentro de la piscina o fuera de la piscina. Así que es súper importante que sean precisos. Entonces, ¿qué se inventaron? Pues diseñaron una antena que el GPS pide la señal del robot y de la antena. Y luego miramos cuánto se ha desplazado esta antena de lo que me dice el GPS y donde sé que está, y esta diferencia será la misma que en el robot. Para eso sirve la antena. Luego aquí también hay antenas que se comunican con el robot, que hacen un triángulo, pero básicamente el funcionamiento es esto. Es para nosotros poder calcular el error que hay en la medición del satélite y desplazarlo al robot. Por eso es tan importante tenerla en un sitio despejado, porque si no está en un sitio despejado, este error va a incrementar y esto se va a ver traducido en el robot. Esta tecnología la llevamos probando desde el inicio y sí que es verdad que al principio nos daba un montón, pero un montón de problemas. Es decir, nosotros preferíamos instalar robots de cable que daban problemas, pero daban menos de la mitad que nos daban con el RTK. ¿Y eso por qué? Porque, ¿qué pasa con los satélites? Que no los puedes controlar. Es decir, si está nublado, ya no dan la misma señal. Si llueve, si hay niebla, si lo que sea. ¿Qué nos pasaba con estos robots? Que tú podías tener un robot funcionando más o menos bien y de un día para otro deja de funcionar y no sabes si es porque las condiciones climáticas, si que los satélites no van, si no le llegan, si no hay cobertura. Claro, también nos habíamos encontrado en sitios súper despejados que por razones militares agarraban los satélites y los robots dejaban de funcionar todos. Y claro, tú tenías ahí un robot en medio del jardín parado que no podías hacer nada. Esto es lo que nos encontrábamos. Esto hace pocos años. ¿Qué pasa? Con la medida del tiempo lo han ido mejorando. Aún así hay bastantes marcas, por no decir muchas, que siguen dando no los mismos problemas, pero la gran mayoría de problemas sí. Que fallos de señal, no trabajan bajo los árboles, no trabajan cuando llueve, no trabajan cuando hay niebla, no trabajan cuando hay alguna condición que no les gusta. Y esto para un jardín que está vivo y que va cambiando y que cada día es distinto, es una cosa que no nos terminaba de gustar. Ahora, con el paso de los años ha ido mejorando y os voy a explicar el por qué y cómo lo están haciendo. Aquí no sé si veis en qué se parecen todos, porque son todos robots completamente distintos, pero tienen algo en común. Y lo que tienen en común son esto de aquí. Todos llevan cámaras, o llevan sensores aquí a los lados, o llevan alguna cosa más que no sea que vayan ciegos. ¿Y eso por qué? Porque se guían de la señal RTK, pero también lo intentan verificar con lo que ven y los obstáculos que tienen alrededor. Aún así, con eso sí que nos hemos encontrado de todo. Cuando dicen que llevan cámara, normalmente la gran mayoría de fabricantes la lleva para detectar obstáculos, no para guiarse con el RTK. Y esto sí que se tiene que tener bastante en cuenta, porque si el robot no se guía con algo más que no sea con el RTK, en un sitio o en otro seguro que va a fallar. ¿Y cómo funcionan los robots de RTK? Pues estos, una vez tienes la antena plantada y tienes la base de carga colocada, depende del fabricante, tienen que ir la base de carga en un sitio también despejado, hay algunos que ya no, esto varía un montón dependiendo de la marca y el modelo, pero más o menos funcionan todos igual. Lo metes en la base de carga y luego se requiere de instalación, pero la instalación la hacemos con el móvil. Y más o menos es lo mismo que hacíamos con el cable perimetral, que le damos la vuelta a todo el jardín, pues lo vamos a hacer pero guiando el robot. Luego el GPS con la antena, el triángulo que hemos dicho, va a ir recordando cada punto, que esto hay robots que le tienes que dar tú el punto que quieres que recuerde, hay que lo hacen automático, la mayoría lo hacen automático, pero nos encontramos un poco de todo. Le damos la vuelta a todo el jardín y una vez llegamos al mismo punto, nos cierra el círculo, nos cierra el jardín y veremos el mapa en nuestro móvil. Luego le podremos configurar si queremos que la corte así, de esta forma, con esta altura, le podremos configurar básicamente
le podremos configurar todo. Y una vez hecho, le marcamos dónde está la base de carga, y si la base de carga en nuestros robots, como la podemos tener fuera del jardín en la mayoría de robots, pues le podemos marcar un camino. Al igual que si tenemos varias zonas, le podemos marcar primero esta zona, un camino, marcamos la otra zona, y así ir haciendo hasta completar nuestro jardín. Yo si os tengo que dar una recomendación con los robots de RTK, es que si no llevan algún tipo de sistema que no sea solo de RTK, directamente no os lo recomiendo, porque a no ser que tengas un sitio súper despejado, sin obstáculos, sin árboles, sin nada, y aún así que tengas buena cobertura de satélites, porque puedes tener un sitio perfecto y que donde estés localizado allí no haya buena cobertura, pues si cumples todo esto, a lo mejor me lo podría pensar, pero aún así depende solamente de los satélites. Aparte que estos muchos fabricantes lo hacen pagar. Por eso es una tecnología que es muy buena, está bien pensada, pero le faltan un montón de detalles para pulir y no termina de funcionar del todo bien en todos los sitios. Es decir, el robot siempre va a tener un margen de error. Y esto, si tienes un sitio muy grande, muy despejado, pues a lo mejor no te importa, pero si tiene que hacer los rincones de tu casa, si en un rincón tienes una pared enorme, ahí ya no va a funcionar. Si tienes árboles muy grandes, ahí a lo mejor no sé qué, ahí a lo mejor no sé cuántos. Así que con los de RTK, aunque sean los que más robots podéis encontrar y los que más fabricantes hay y los que más de todo hay, son con los que os diría que tenéis que vigilar más, porque hay un montón de variables a tener en cuenta y tienes que tener muy claro cómo es tu jardín y si va a funcionar y si no va a funcionar. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene? Pues la primera de todos es que no van aleatorio. Ellos siguen un patrón y van en líneas rectas. ¿Eso qué permite? Pues que podamos utilizar baterías más pequeñas, los motores no se desgasten ni la mitad, cuando terminan el trabajo se van a casa, tú ves las líneas paralelas y te queda como un campo de fútbol. Aquí sí que hay una gran ventaja en la forma de trabajar y en el ahorro de batería y de desgaste de componentes. Esto sí que es una cosa que a partir de esa tecnología es lo que buscamos siempre. Eso te permite jugar en tener la base fuera del jardín, en tener mucha más flexibilidad a la hora de instalar un robot y que puede ir a muchos más sitios. ¿Qué ventajas tenemos con los robots de RTK? Pues que no funcionan random, es decir, siguen unas líneas paralelas, además desgastamos mucho menos los componentes y también lo tenemos siempre en el móvil, vamos a ver en cada momento dónde está localizado y sabremos exactamente cuánto tiempo le queda, lo tenemos todo en la aplicación, que esto con los otros robots nos cuesta un poco de tener. ¿Qué desventajas le veo? El problema que hemos comentado del RTK, que se tiene que tener mucho cuidado, que muchos fabricantes es de pago la señal RTK, es decir, tienes que pagar para poder funcionar el robot. Eso no pasa en todos los fabricantes, pero hay muchos fabricantes que sí, que no son compatibles con todo tipo de jardín, es decir, tú si tienes muchos rincones es difícil de que te funcione bien, en cambio si tienes un sitio súper abierto seguramente te va a funcionar bien. Y una desventaja que le veo yo es que hay tantas marcas y tantos modelos que es difícil saber elegir cuál es el que te conviene en tu jardín. Habiendo visto los robots de RTK, vamos a pasar a la siguiente. Ahora entramos con la tecnología del LiDAR. ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues como vemos aquí, llevan una pieza que normalmente tiene esta forma, a veces va más cubierta, a veces menos, y esto lanza unas señales que escanea cada punto. Os tenéis que imaginar más o menos como el radar de los barcos que gira, que para detectar si tiene barcos alrededor, pues es lo mismo. Es lo mismo, pero pasado a una versión más pequeña y para los robots. ¿Y esto cómo funciona? Es una pieza que va dando vueltas y que va tirando información y va mirando todos los obstáculos que tiene alrededor. Esta tecnología es como totalmente al contrario que esta. Esta, como más rincones y más sitios donde coger referencias, más preciso va a ser. Ahora bien, si esta tecnología lo pones en un sitio súper abierto, no vas a saber dónde está porque no tiene referencias, no tiene árboles, no tiene paredes, no tiene obstáculos para coger esa información. Esta tecnología es una tecnología que sí que hay fabricantes que utilizan y que cada vez se está empezando a utilizar más en los sitios donde estos no funcionan. Ahora
se empieza a ver que los fabricantes que hacían robots, sobre todo de extensiones pequeñas, porque como hemos dicho, si hay grandes extensiones, y normalmente las grandes extensiones no suelen haber muchos obstáculos, empiezan a fallar un poco, y luego es donde entra en juego los de RTK. En los jardines pequeños se empiezan a ver robots con LiDAR. ¿Qué problemas tiene esta tecnología? ¿Qué problemas le veo? Pues primero de todo es que esta pieza es muy delicada y además que es la pieza más cara del robot. Es decir, se tiene que ir bastante con cuidado. Si esto se raya o se le da un golpe, seguramente el robot deje de funcionar. Así que solo trabajar con esto pasa un poco como el RTK. Sí que funciona bien, incluso en jardines complejos, mucho mejor que un robot que funcione con RTK, pero también se tiene que vigilar dónde trabajan. Luego, depende del robot, también nos podemos encontrar en las condiciones meteorológicas, que si llueve o hay niebla o hay algo, el robot no trabaje. La niebla o la lluvia le puede hacer falsos obstáculos y se puede volver loco. También nos hemos encontrado que si tenemos la hierba un poco alta, al detectarlo como un obstáculo, el robot también se vuelve loco. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero aparte de esto, es una tecnología que funciona bastante bien. Nosotros aún la estamos terminando de probar, pero de momento funciona bien. Lo que sí que yo la veo más para jardines complejos de no mucha extensión. Así que, ¿qué ventajas le vemos? Pues al igual que los de RTK, estos saben dónde han pasado y dónde han dejado de pasar. Ahorramos lo que hemos dicho, batería y componentes. Una gran ventaja es que al guiarse por los obstáculos, como en sitio más complejo sea, mejor entre comillas para él, porque él va a saber dónde está en cada momento y siempre va a tener una referencia. Aunque le movamos una referencia, va a tener todas las otras que la respaldan. Y lo mismo, lo podemos ver siempre todo desde el móvil, podemos configurar todo. Aún así, con el tema del móvil, los de RTK suelen estar más desarrollados, puedes hacer muchas más cosas, pero con el LiDAR, al menos que es lo esencial, que es cortar el césped y configurarlo más o menos a tu medida, esto también lo puedes hacer todo. ¿Dónde recomendaría este robot? Pues en jardines que sean grandes, pero con muchos obstáculos. También la ventaja que tienen estos, que no lo he dicho con el RTK, es que pueden trabajar de noche, que los obstáculos son los mismos. Con el RTK, si funcionamos con cámaras, aquí tenemos un problema. Luego tenemos que llevar focos, tenemos que inventarnos cosas, sensores de ultrasonidos. Aquí no, aquí como lleva el LiDAR, pues los obstáculos los detecta igual de día que de noche. Ahora bien, ¿qué pasa? Que los obstáculos que sean más bajitos de la medida del robot, no los va a ver. Necesitamos luego una cámara como llevan aquí o modelos que la llevan encima. Necesitamos el apoyo de una cámara. Ahora, volvemos a estar en lo mismo. Si llevamos una cámara de noche, no vamos a detectar nada o nos va a costar mucho más, es mucho más difícil. Y al igual que los del RTK, tú primero le das la vuelta al perímetro y una vez lo tienes, le puedes crear varias zonas y el robot cortará este trozo, que tú lo puedes configurar todo desde el móvil. Aquí ya la instalación se hace a través del móvil. Recomiendo este tipo de tecnología, pues la verdad es que a mí me gusta algo más que la del RTK, pero dependiendo del jardín. Así que si se tiene en cuenta el tipo de jardín que tenemos y que no tenga un espacio súper abierto, a mí me gusta bastante esta tecnología. Y por último, vamos a ver los robots que funcionan con inteligencia artificial y cámaras. Aquí ya entramos en una cosa totalmente distinta a todo lo que hemos visto. Aquí estas tecnologías normalmente están para jardines pequeños, es decir, de máximo 1000 metros. Y aquí nos encontramos varias cosas también, porque hay robots que dicen que van con inteligencia artificial y cámaras, que es que ven el césped, pero funcionan random. Y luego tenemos lo mismo que teníamos con el ZR, más o menos, que el robot puede ir más o menos autónomo, pero sigue sin seguir un patrón, necesitamos más batería y desgastamos los componentes mucho más. Este tipo de robot, ¿cómo funciona? Pues se parece bastante al LiDAR. Llevan unas cámaras que, de una forma distinta a la del LiDAR, pero cogen datos y distancias. Por eso llevan más de una y analizan
cogen puntos de referencia. ¿Qué pasa? Que tú con un LiDAR puedes tener 100.000 puntos por segundo, que son un montón, pero es que con este tipo de tecnologías podemos agarrar hasta 1 millón y pico de puntos por segundo. Es decir, la precisión que tienen es muchísimo mayor. ¿Estos robots cómo funcionan? Pues son robots que no llevan instalación como tal. Es decir, tú los pones en la base de carga y si tienes la base de carga dentro del jardín, pues le das un botón y él se empieza a hacer el mapa. Esta tecnología sí que la hemos visto, por ejemplo, en los robots de limpiar la casa. Hay robots que se hacen un mapeo. Muchos funcionan con LiDAR, pero algunos más avanzados también utilizan cámaras y es más o menos el mismo tipo de sistema. Lo único que aquí tienes que tener un montón de cosas más en cuenta, ya que el jardín, que si llueve, que si hay nieve, que si hay lluvia, que si hay hojas, que si hay piedras, que si hay flores, tienes que tener un montón de cosas en cuenta. Pero aparte de eso, tú puedes tener también la base de carga fuera del jardín, que coges con el móvil, aquí ya se hace todo con el móvil, lo sacas de la base de carga, le haces un camino hasta el césped y él solo se hará todo el mapeo, tú lo podrás ver escaneado, podrás ver cada hoja y cada piedra de tu jardín. Esto ya detecta los árboles, detecta obstáculos de hasta 5 por 5 centímetros. Claro, aquí conseguimos una precisión de que le podemos hacer, puede hacer que trabaje en todos los sitios. Por lo tanto, ¿qué ventajas tienen estos? Que te ahorras de depender de alguien, es decir, sin antena, sin RTK, sin satélites, sin nada. Trabajan con líneas paralelas, todo configurable. Ahorramos batería, podemos tener baterías mucho más pequeñas, los componentes se desgastan mucho menos, no requieren de instalación, esto yo lo veo como una ventaja, porque si se lo hacen ellos solos, el error humano no está y entonces es mucho más fácil que el robot te funcione perfecto, porque sí que nos encontramos que robots que requieren instalación, como el LiDAR o el RTK, si tú no dejas el margen que toca, cuando hay paredes, cuando hay árboles, no dejas un espacio al robot, el robot se va a atascar. Estos, como se hacen ellos el mapeo, si ellos ya no lo ven claro, ya no van. Sí que es verdad que no son perfectos, sí que a lo mejor va a sitios que no debe y tú luego le pones una barrera, le puedes poner una barrera virtual a través de la aplicación, pero por el resto de cosas, yo creo que es la tecnología más avanzada que hay a día de hoy. Esto, como siempre, el año que viene a lo mejor sale una cosa totalmente distinta, pero a día de hoy esto es lo que a mí personalmente me da más confianza y lo que nos ha dado más buen resultado y lo más importante, menos problemas. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Pues la principal es que si quieres que trabaje de noche, con estos robots no lo puedes conseguir, porque al trabajar con las cámaras y necesitar tanta precisión, por la noche, de momento, no es posible. Si tienes pendientes excesivas, tampoco es un buen robot. Y aquí también, con los de LiDAR, también nos encontramos este problema, y los de RTK empiezan a existir modelos que empiecen a subir, pero aún así las pendientes muy bruscas, aún no hay robots que las hagan perfectamente en todas las condiciones, porque como sabéis no es lo mismo subir una pendiente en mojado que en seco. Pero aparte de estos dos inconvenientes, para mí son los mejores que hay, para menos de 1000 metros. Es decir, si tú tienes más de 1000 metros, ahora sí que yo no te recomendaría estos porque van a ir muy apurados y seguramente te van a dar problemas. Y luego se tiene que buscar qué otras tecnologías puedes elegir para que tengas un césped perfecto y no te tengas que preocupar. Ha sido el primer robot que encontramos que es ponerlo en un jardín y olvidarte. Es decir, que con los de cable que nos encontrábamos, que se nos rompía el cable, que no sé qué le pasaba, que no entraba la base de carga. Con los de RTK, ¿qué nos pasaba? Pues que falla la señal, ahora no quiere entrar, ahora no quiere hacer el mapa, ahora no quiere hacer lo otro. Con los de LiDAR ya empezamos ya un poco más, ya es un poco más fácil. Ya una vez lo instalas, lo único que tienes el factor de que lo tienes que instalar tú. Y allí sí que si no lo haces bien, puedes tener problemas. Aquí, como se instalan solos, nos quitamos un problema de encima. Así que en conclusión, esto os lo recomendaría. Pues sí, si cumplís esto de tener menos de 1000 metros y trabajar de noche y que no tengáis pendientes excesivas. Si cumplís esas tres, seguramente es lo que os recomendaría. Hemos estado probando modelos y otras marcas y de todo, y que funcionen igual
con el mismo pensamiento y que nos den el mismo resultado, eso sí que la verdad es que no hemos encontrado ningún otro. Por esta parte estamos muy contentos con estos y ahora nos falta encontrar robots que nos hagan grandes extensiones que podrían ser con RTK, que nos funcionen realmente como deben ir, y poco a poco vamos despidiendo a los de cable, que son los que nos dan más problemas. Y pues nada, dejamos aquí el vídeo. Espero que hayáis entendido un poco más las distintas tecnologías que tenemos. Sobre todo se debe tener en cuenta lo que hemos dicho, el tema de la inteligencia artificial, que hay distintos niveles. Este yo creo que sería el más alto, y luego vamos teniendo pues robots que llevan cámaras y ven obstáculos, robots que su inteligencia artificial es que planeen la ruta. Y ahora, si os tuviera que dar un consejo para comprar un robot ahora, yo los de cable los intentaría evitar y tiraría más por nuevas tecnologías como las que tenemos aquí a la derecha, y sobre todo debéis vigilar bastante con el RTK porque tiene muchas variables y sí que es verdad que cada vez lo van mejorando, pero tienes que tener cuidado dónde se instala este robot y en qué condiciones son las ideales para el robot. Si tenéis dudas o cualquier cosa, ya sabéis que podéis dejar comentarios aquí en YouTube. Y nada más, espero que hayáis entendido más o menos un poco las distintas tecnologías que tenemos, y cualquier cosa nos decís.